Gracias. De acuerdo, pues hola, buenos días. Yo soy Elisa Escolar de Olympus Evident, ¿de acuerdo? Y voy a daros la charla sobre Deep Learning de nuestra solución de inteligencia artificial y luego pues veremos en el software en directo pues varios ejemplos y cuál es la manera de trabajar y el workflow y bueno, lo que podemos llegar a conseguir con esta solución. Simplemente para que estéis informados, primero vamos a dar una pequeña presentación en PowerPoint, que es lo que veis en pantalla, y después haremos un pequeño break, porque es un poco largo, 1 hora y media, y empezaremos con la parte del software, ¿de acuerdo? Sois bastantes, no sé si queréis cortar o hacer preguntas, no sé si podemos utilizar el chat tanto al final de la presentación teórica como al final de la práctica, pero bueno, que si queréis en la parte práctica sobre todo, si hay alguna manera de solicitar, de levantar la mano, pues a lo mejor es interesante porque podemos profundizar en lo que os interesa, ¿de acuerdo? Entonces, nada, sin más, pues empiezo. ¿Vale? Nuestra solución se llama TrueAI, es el nombre, digamos, comercial que tiene. Esta es un poco la agenda, vamos a hacer una introducción para que sepáis lo que es, cómo se trabaja, algunos ejemplos aquí en imágenes y un poco de preguntas. ¿Vale? A nivel de introducción vamos a explicaros que el valor que tiene esta solución, ¿vale? Es que nos puede dar un análisis como muy acurado y eso hace que nuestros experimentos sean más eficientes, ¿de acuerdo? Como características, digamos que conseguimos segmentaciones, por ejemplo, muy complejas, ¿de acuerdo? Y con un nivel de detalle muy alto, ¿vale? Comparado con los métodos existentes, ¿vale? Como puede ser la segmentación típica por threshold, que al final mira intensidades o mira diferencias de contrastes, ¿vale? Dentro de las imágenes, ¿vale? Y adicionalmente, pues después de esta detección tan detallada, pues también digamos que se acompaña de la parte de contar y medir, ¿vale? Con un montón de parámetros, la posibilidad de crear un filtro además con varios parámetros, ¿vale? No solo de uno, sino... Y esto pues, nos puede ayudar a hacer clasificaciones importantes para nuestros resultados. A nivel de la tecnología que se usa, al final es un algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Profundo, que simula pues, lo que sería nuestro cerebro, ¿vale? Aprende qué es lo que nosotros queremos detectar después de un proceso de entrenamiento que hace el software y que crea una red neuronal que al final es un archivo, ¿de acuerdo? Y simplemente cuando tenemos este algoritmo, ¿vale? Con lo que nosotros le hemos enseñado, pues lo podemos aplicar a imágenes del mismo tipo. ¿Vale? Ahora veréis un poco las fases. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un problema típico de la detección por threshold, ¿vale? Por intensidad, que a lo mejor nosotros queremos detectar estructuras como estas, ¿vale? Que están formadas por varios objetos, a lo mejor, ¿vale? No solo uno. ¿Vale? Y el método convencional nos detectaría esto, pero nosotros con la inteligencia artificial de Olympus podemos decirle que lo que nos interesa son estas estructuras que tienen varios objetos más intensos, ¿de acuerdo? Y podemos obtener este tipo de, por ejemplo, de detección, ¿vale? Si es lo que a nosotros nos interesa. O sea, aquí es un ejemplo muy claro de la gran diferencia por los métodos convencionales de detección. En este caso son glomérulos, ¿vale? Y realmente pues esto es un ejemplo real que funciona perfectamente en campo claro, pero también lo podéis ver en fluorescencia, ¿vale? Cuando vayamos al software os lo mostraré también.
Vale, ¿qué es? El Deep Learning pues al final es un tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Se basa en un algoritmo que nosotros entrenamos con nuestro software, con la solución que ya tenéis en el centro, ¿vale? Para crear este modelo que a nosotros nos sirve en cada caso en un tipo específico de imágenes para detectar lo que yo quiero, ¿vale? Y funciona de una manera muy similar a lo que sería pues esto, nuestro cerebro. La manera en la que se trabaja, ¿vale? En esta solución tiene tres pasos, digamos. ¿Vale? El primero es el ground truth, el training data, ¿vale? Que es que nosotros manualmente tenemos que anotar nuestras imágenes con las clases o las estructuras que queremos detectar, ya sea una o varias, más el background. ¿Vale? Esto se hace con una herramienta en el software que se llama Training Labels, en la que nosotros seleccionamos un color para cada clase y escogemos el pincel, le damos la medida y vamos marcando en nuestras imágenes nuestros distintos objetos a detectar, ya sean un tipo o varios tipos, como digo. Tenemos la segunda fase de aprendizaje, que cuando yo ya tengo todas estas imágenes anotadas con las clases que a mí me interesa detectar, hay un proceso, es que yo cargo estas imágenes, ¿vale? En la parte de Deep Learning del software y le digo al software que aprenda y que me cree mi algoritmo específico, ¿vale? Y al final digamos que se representa con esta icona, ¿vale? Pero al final obtenemos este archivo que es un .nn, que es la red neuronal específica para lo que yo la he entrenado. Y tercera fase que nos queda, que es la application phase. Simplemente entonces cojo imágenes del mismo tipo con las que puedo yo procesar simplemente con ese archivo y ya obtener la detección específica de lo que a mí me interesa. Y quedaría ya la parte siguiente, que es ya la parte de sacar los resultados, las tablas con los parámetros que a mí me interesan, hacer clasificaciones o filtros, ¿de acuerdo? Pero digamos que la parte en sí de la solución de Deep Learning serían estas tres fases. ¿Vale? Aquí es simplemente para mostrar un poco más en detalle cómo hacer esta parte de anotar, ¿de acuerdo? En este caso veis un ejemplo que es una imagen de un escáner de portas, de nuestro escáner de portas, ¿vale? Pero sería lo mismo en una imagen normal de microscopía, ¿vale? Simplemente en vuestro caso tenéis que utilizar el ratón y la pantalla normal del ordenador, pero bueno, hay gente que acaba comprándose como una pantalla y un lápiz adicional donde se pueden hacer las anotaciones como si tuvieras un lápiz, digamos. Como más objetos marquemos y como más variabilidad introduzcamos en este ground truth, mejor, ¿de acuerdo? Lo ideal es incluir imágenes con algunas condiciones distintas. A lo mejor una con un poco más de background, una con un poco menos, ¿vale? Hay que introducirle pues, para que aprenda que cuando se encuentre luego con una imagen un poco con alguna dificultad, pues que pueda resolverlo. Y esto pues, se consigue enriqueciendo muchísimo la primera parte, ¿no? Que es la información que yo le doy. Es importante que sepáis en esta parte que las redes neuronales son dependientes de la magnificación utilizada. Digamos que si estamos anotando en imágenes de 20 por, nos funcionará bien esa red neuronal en imágenes de 20 por. Si lo hacemos a 40 por, pues nos funcionará mejor a 40 por, ¿de acuerdo? Entonces es un detallito, un tip a tener en cuenta, ¿vale? Si queremos que un algoritmo, por ejemplo, nos funcione en imágenes de distintos aumentos, en el ground truth, o sea, en la leveling phase, tenemos que incluir anotaciones en estas distintas magnificaciones también. Pero esto requiere
más anotaciones, ¿vale? O sea, esto complica un poco el aprendizaje de nuestro algoritmo, con lo cual hay que añadirle más imágenes, ¿vale? Pero que sepáis que es dependiente de la magnificación usada, ¿vale? La segunda fase, esto es en la parte inferior, veis un screenshot de la gráfica que nos muestra el software cuando está creando la red neuronal, ¿vale? Simplemente nos va mostrando la similaridad. Lo damos válido a partir de 0,75, pero bueno, solemos llegar a 0,85, 0,89 en muchos casos. ¿De acuerdo? Entonces ya decimos que el algoritmo es bastante robusto como para ser utilizado. En esta parte, cosas importantes a mencionar, digamos que una es que llega un momento en que ya no sirve dejarlo más tiempo, ¿vale? Aprendiendo, ¿vale? Que ya veréis que como que se estanca el proceso, ¿vale? No, o sea, no mejora por dejarlo 8 horas o toda la noche. Llega un punto en que ya lo que es útil es añadirle más imágenes anotadas, ¿vale? Darle más información, ¿vale? Porque llega un punto en que ya no, según los datos que le hemos dado, ya no puede aprender más. Entonces, si vemos que se nos queda un poco la similaridad un poco corta, hay que anotar un poquito más, añadirlo y entonces sí que verías un poco la mejoría, ¿vale? Esto es importante también cuando uséis la solución, que lo tengáis en mente. Y en la application phase simplemente ya veréis que es aplicar, o sea, coger una imagen sola, sin ningún tipo de anotación ni tratamiento ni nada, hacer process deep learning, escoger la red neuronal adecuada para esa imagen y decirle que la procese. Entonces nos da un mapa de probabilidad, esta solución trabaja con probabilidades, y decirle si vemos que está funcionando todo correcto, nos da un preview, que lo veréis luego en la demo, en el software, y ya podemos decirle que cuente todos los objetos, ¿vale? De esos objetos entonces podemos escoger qué parámetros queremos ver, ¿vale? Crear filtros y clasificaciones, como ya os he dicho. Importante aquí, hay una limitación a 100.000 objetos, a una detección de hasta 100.000 objetos por procesamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos una imagen que es un mosaico, como puede ser una imagen de un escáner de portaobjetos, tal vez tengamos que hacer la detección en un ROI, o sea, en una región de interés, o hacer un crop para que en distintas regiones y procesar esos crops por separado, ¿vale? Pero bueno, realmente es un límite muy alto, pero hay que mencionarlo, ¿vale? Porque existe. Como resumen, 3 fases: anotar, aprender y aplicar, ¿vale? Es bastante sencillo. Y tener claro que los resultados vienen a nivel de probabilidad y que los podéis ajustar también vosotros con un slider que tiene una de las ventanas de los distintos steps del software, ¿vale? Y como conclusión, que como más imágenes y más información le demos en la primera fase, pues mejor y más robusta será nuestra red neuronal, y mejor y más acurados serán nuestros resultados. Eso es lo más importante. Vale, en esta parte de la presentación os muestro algunos ejemplos, ¿vale? Este es el que ya habéis visto durante la primera parte de la presentación. Es una detección de glomérulos, ¿vale? En campo claro. ¿De acuerdo? Estas son imágenes del escáner, ¿vale? Y aquí veis, por ejemplo, 3 imágenes que a nivel de intensidad son un poco distintas, pero que la detección es igual en las 3. Digamos que hemos conseguido que la red neuronal le dé igual si la imagen ha quedado un poco más, ha quedado más intensa o menos, ¿vale? O que tengamos distintos niveles de ruido, ¿vale? Y esto es una de las características importantes de la solución.
En este caso, bueno, si la red neuronal fue de 100.000 iteraciones, eso ya veréis en el software como nos lo va mostrando, ¿vale? Aquí luego veríais, esto es un screenshot del software donde se listan todos los glómerulos detectados, ¿vale? Y digamos que aquí vemos los resultados con el mapa de probabilidad y aquí ya la detección cuando yo le digo que sí, que estoy de acuerdo y que lo cuente, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Que primero tenemos la probabilidad y luego ya en la máscara cuando más opaca cuando yo le digo que lo acepto y que los cuente. Aquí vemos un ejemplo de páncreas, que también es una imagen grande de escáner de portas. Es un ejemplo en fluorescencia, ¿vale? En este caso se ha hecho en un tejido marcado con DAPI-Side3 y estamos detectando islotes pancreáticos, ¿vale? Entonces, simplemente se creó una clase que se llama islets, ¿vale? En color rojo se hicieron las anotaciones, ¿vale? Y digamos que funciona perfectamente con imágenes de islotes marcados en rojo. También 100.000 iteraciones, ¿vale? Y aquí vemos lo mismo, la probabilidad y aquí abajo los islotes perfectamente detectados con una máscara de color verde. Aquí hay un ejemplo del Ki67. En este caso es una red neuronal de dos clases, Ki67 positivas, que son estas marrón oscuro, y las Ki67 negativas, que son estas azules, ¿vale? Y perfectamente es capaz de splitar y detectar positivas y negativas y sacarte un ratio de positividad de tu región y, bueno, y decirte el número también de positivas y negativas que tienes. ¿Vale? Esta sería la máscara sola, con esto sin acelerar. ¿Qué más? En la versión que tenéis, como cosa especial, en la versión que tenéis instalada, ya es una versión que lleva 4 redes neuronales incluidas, preentrenadas, ¿vale? Esto quiere decir que para detectar núcleos o células completas, incluido el citoplasma, tenéis ya la red neuronal hecha, simplemente tenéis que aplicarla. O sea, ¿por qué 4? Tenemos, como veis, para núcleo tenemos para 40 y 60 y digamos para 10 y 20, que sería la que no pone large, ¿vale? Para células lo mismo, ¿vale? Como lo veis aquí en la descripción, ¿de acuerdo? Y esto también os enseñaré en directo cómo, bueno, dónde están y cómo usarlas, ¿vale? Ya veréis que estas llevan el candadito porque vienen con el software y digamos que las que iréis creando vosotros pues ya no llevarían el candadito y os saldrían en la misma lista, ¿vale? Y estas siempre pues podéis usarlas y ver qué tal os funcionan. Y aquí queda claro el tema de la magnificación, ¿no? De que es importante según el algoritmo, ¿vale? Y según la imagen, pues esto se crearon 2 para núcleos y 2 para células, ¿vale? Para que pueda funcionar en cualquier aumento según los usuarios tengan imágenes de 20-10 o 40-60. Se podría probar en 100 también, seguramente funcionaría bien la large, ¿de acuerdo? Pero el uso óptimo es para 40-60, 10-20. Y esto, bueno, es una innovación y vendrán algunas más seguramente en el futuro, ¿no? Y la conclusión es esa, detectar más con menos esfuerzo y bueno, hasta aquí un poco la presentación teórica. ¿De acuerdo? Entonces, antes de hacer el break y pasar un poco a lo que sería la parte del software, que es donde veréis lo más interesante, si queréis abrimos un poco una discusión de preguntas y si no, pues pasamos al break.
Vale, aquí hay Jorge Ruz Ortega, dice que tiene un par de dudas. No sé si podéis abrir el micrófono. Sí, Jorge, por favor, ¿puedes abrirte el micrófono tú? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, sí. Vale. Adelante. Bueno, gracias. Mira, mi duda estaba en la parte de aplicación del Deep AI Learning, por si nosotros, por ejemplo, vemos en la parte de aplicación que nos ha cogido una estructura que no es la que queremos o algo así, si el programa incluye algo como retroalimentación, ¿no? Como para corregirse ese error y luego pues como mejorar su funcionamiento en posteriores análisis. Pues sí, te cuento. Hay dos opciones para lo que comentas. Una es que hay una pequeña parte en la interfaz del software con unos botones que nos permite eliminar objetos o añadir objetos. Esto sería post procesamiento con la red neuronal, ¿de acuerdo? Pero, claro, digamos que si pasa esto es que nuestra red neuronal, digamos que no está funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, si es algo puntual o que es muy, porque a lo mejor hay un objeto que morfológicamente ha cambiado, no lo sé, puede ser, ¿eh? Recomendaría usar esta función más puntual de añadir o eliminar, ¿vale? Puntualmente, entonces nuestra lista está corregida, digamos, y entonces cuando ya sacamos los resultados está perfecta, o alimentar o darle más información a la red neuronal, volver a añadir imágenes anotadas al procesamiento de la red neuronal y mejorarla un poquito para que esto no suceda. Ahí tendríamos un poco las dos opciones. ¿De acuerdo? Vale, vale, sí, perfecto. Sí, Y sí, te puedo preguntar una cosilla más. por supuesto, sí, sí, sí. Pues mira, era simplemente que decías que las imágenes, o bueno, que el aprendimiento de la inteligencia artificial dependía de la magnificación. Entonces, mi pregunta es si yo, por ejemplo, le doy varias imágenes, por ejemplo, de 20 por, de 40 por o de 60 por, a lo mejor esa inteligencia artificial sí trabajaría en todas esas magnitudes o solo habría una óptima. No, si yo la alimento con imágenes de distintas magnificaciones, trabajaría bien en esas magnificaciones. Pero se complica porque o sea, si por ejemplo para crear una red neuronal de detección de núcleos a 20 por, bueno, a 40 por, tienes que darle al menos, yo que sé, 15 imágenes con, o sea, bastantes anotaciones, pues tienes que hacer lo mismo para cada objetivo. ¿Vale? Entonces, la parte de labeling, que es la primera y que es la más tediosa, se multiplica. Entonces, pero, por ejemplo, en la detección de núcleos puede funcionar bien. De hecho, nosotros en las que ya incluimos en el software se ha combinado 10-20 y 40-60, ¿vale? Y funcionan perfectamente, lo podéis ver, bueno, lo veréis si acaso luego. Pero sí, decimos que es dependiente de magnificación, ¿de acuerdo? Pero sí, si tú la alimentas con varias magnificaciones, aunque te cueste un poco más, la primera fase debería funcionar perfectamente. Vale, pues muchísimas gracias, Elisa. De nada, para que yo he empezado a compartir el software, entonces para responderte mejor la primera pregunta, ¿veis mi ratón? ¿Veis esta parte que pone aquí, Edit Objects? Aquí, Sí, sí, si se ya ve. tuviera los objetos detectados, aquí mi lista, aquí en Content Measure Results, estos serían los botoncitos para eliminar un objeto, ¿vale? O añadirlo. Entonces yo lo podría pintar a la imagen y la lista se me actualizaría. Era para enseñarte un poco dónde está esta parte, de acuerdo, de editar. Simplemente esto. Muchas gracias, sí, sí, me queda más claro. Vale. Vale. No sé si alguien más. Hola, Elisa, yo tengo una pregunta. Sí. Soy Clara. Clara, hola, dime. Entonces, lo que veo es que los núcleos lo tenemos dominado, pero lo más difícil son las otras tinciones que no son núcleos. Entonces, me pregunto si
¿no hay alguna posibilidad de que con tu tinción citoplasmática o de membrana no se pueda rellenar el resto de la célula y que te cuente la pipeline, que te cuente células enteras teñidas? Sí, de hecho, digamos que con estas dos de aquí, las cells large y las cells, que ya vienen incluidas en el software, te contaría células completas, incluyendo núcleo y citoplasma. O sea, ¿te las rellena ella? O... No, está entrenada para detectar la célula completa. Sí. Aunque solo esté teñida en la membrana, por ejemplo. O sin teñir, o puede ser que hasta sin teñir lo detecte. Ah, vale, vale. Vale. De hecho, podemos hacer alguna prueba si queréis. Sí, sobre todo para ver cómo tiene que estar teñida específicamente. Por ejemplo, mira, antes de hacer el break, voy a abrir una imagen. Estas no, porque son las de... Estas que están... Aquí tengo células, ¿vale? Es una imagen... Le cuesta. Sí, no sé si es porque estoy... Debe estar compartida, supongo que... Sí. Ahora no, es un poco raro. Vale, aquí, espera, voy a eliminar... Esta también la voy a eliminar. Vale, aquí tendría una imagen de células, ¿de acuerdo? Y simplemente, esta sería la fase 3, ¿vale? Ya sé que estoy avanzando un poco. Aquí tengo que escoger, por ejemplo, cells, que es lo que detectaría completamente, o sea, me detectaría. Ya veis que es complicado, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, tengo este halo, es una imagen de contraste de fases y... Bueno, no funciona a lo mejor con las cells large, no me gusta el preview. ¿Qué tienes? ¿Marcados los núcleos en azul o algo así? En DAPI, está combinado Está con DAPI, vale, vale. Contrast. Vale, en este caso no me gusta, pero si utilizo la de núcleos, a ver. No, esto será porque tengo que seleccionar el layer concreto. Claro, igual tienes que quitar el DAPI, ¿no? Por ejemplo, a ver si en este caso... No me acaba de gustar. Y a ver qué hace con los núcleos. Creo que es porque el tema de contraste de fases... Claro, demasiado tinciones distintas, ¿no? Por intensidades. Igual hay una de, no sé, inmunistoquímica o algo así. Sí, la tengo, pero ahora me... Y por ejemplo, con inmunofluorescencias, ¿tú qué recomiendas? ¿Pasarlas a blanco y negro o dejarlas en...? Depende del algoritmo que tengáis. A ver. Depende del algoritmo que tengáis. Si el algoritmo está creado para... si el algoritmo está creado para esos marcadores, debería funcionar. Si quieres, hacemos el descanso y te lo... Digo, Sí, no, estaba buscando, perdona, estaba buscando una... No, lo digo para ti, para que no te agobies ahí con... Sí, estaba buscando, tengo otra imagen de células donde sí que podéis ver bien la detección con las redes neuronales que vienen, ¿de acuerdo? Pero bueno, haremos varios test.
Entonces, ¿alguna pregunta más de alguna de las fases teóricas? Que queráis preguntar. Vale, pues entiendo que no. Vale. Vamos a hacer un break de, si queréis, casi 15 minutos. Si queréis a las 11:15, si os parece bien, arrancamos con el software. Perfecto, Elisa. Vale, pues venga, hasta ahora. ¿Están más o menos? Sí, está bien ya. Vale, pues hola de nuevo. Seguimos, ¿vale? Un poco con con el software en live, ¿vale? Como veis. Mira, ahora he abierto simplemente para enseñaros el workflow de cómo es el proceso de crear el algoritmo y las anotaciones. He abierto esta misma imagen, ¿de acuerdo? Para empezar a hacer un algoritmo, digamos que bueno, es necesario estar en la pestañita superior Count and Measure y aquí al otro lado, a la inferior, en la pestañita de Training Levels. En esta pestañita de Training Levels, digamos que podemos crear todas las clases que queramos, ¿de acuerdo? Como veis aquí, ¿vale? Ahora voy a eliminar algunas, ¿vale? Es muy importante también marcar qué clase, crear una clase y marcar aquí con un tick que esa clase es el background, ¿vale? Que es lo que no nos interesa, ¿vale? Y entonces, pues por ejemplo, si seleccionamos la clase de, que la podemos, ¿vale? Le podemos modificar el nombre, ¿vale? Pues en cuanto la tenemos seleccionada, seleccionamos el pincel, ¿vale? Aquí podemos cambiar el tamaño, ¿vale? Si veis ahora es enorme, si lo cambio pues es más pequeñito, ¿de acuerdo? Y iríamos marcando nuestros núcleos, ¿de acuerdo? Si me equivoco, como ahora que es totalmente incorrecto, selecciono la rubber, ¿vale? Y la elimino. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que aquí esto es el background, ¿vale? Le marco con el tick aquí, selecciono el pincel otra vez y le digo que todo esto es background, ¿vale? Por ejemplo. Si por ejemplo son imágenes, no lo sé, que se ve el borde de algún porta o de algún pocillo, pues también incluirlo en el background, ¿vale? Para que él sepa que eso pues no hay que contarlo. Y muy importante también es que todo lo que nos interesa clasificar o detectar que está incluido dentro de una región de background, hay que anotarlo, ¿vale? Si yo dentro aquí este núcleo no, me olvido de marcarlo y está dentro de una región de background, le estoy dando información contradictoria a mi algoritmo, ¿vale? Con lo cual es probable que no me acabe de funcionar bien, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vuelvo a marcar, ¿vale? Y así es como se crea el ground truth, ¿vale? Una vez hemos hecho esto, si son imágenes de un solo snapshot, tienen que ser mínimo 10, ¿de acuerdo? Pero si son más, mejor. Si son de escáner con una y varias regiones es suficiente, ¿vale? Cuando las tengo ya anotadas con todas con las mismas clases, esto también es importante. Todas las imágenes para una misma red neuronal deben tener aquí, esta lista de training layers debe ser idéntica, ¿vale? Por eso tenemos este botón que pues, nos deja cargar las últimas training labels que he creado en la imagen anterior, ¿vale? O la guardo y luego la cargo también. ¿Vale? Muy fácil. Una vez he hecho esto en las 10 imágenes mínimo para crear mi algoritmo, ¿vale? Hay que guardarla, ¿vale? Sobre todo en una ubicación distinta o en una carpeta, ¿vale? En este caso no la guardo porque las tengo guardadas ya creadas en otra ubicación. Y entonces llega el momento de moverme a la pestañita de arriba de Deep Learning y decirle que voy a hacer una nueva red neuronal, un nuevo algoritmo. Voy a poner detección
de núcleos. Vale, voy a poner este es un test del día 7/03 del 2023. Por ejemplo, aquí puedo añadir una descripción. Y aquí es donde yo cargo las imágenes que ya tengo anotadas, ¿vale? Con las mismas clases, ¿vale? Le doy a abrir y se me cargarán aquí todas, ¿vale? Y puedo empezar, me dice que todo está ok. Tengo dos clases, una es background y la otra núcleo. Aquí puedo escoger el tipo, como un poco el tipo de red neuronal, sobre todo si son imágenes a color o son imágenes de fluorescencia o si quiero que vaya muy rápido porque es algo muy sencillo. Nosotros recomendamos que dejéis la primera, ¿vale? Sobre todo cuando empezamos a usar la solución. Y de momento al training duration lo dejo sin límite, ¿vale? Porque yo ya lo voy a parar cuando vea que la similaridad es suficientemente... ¿vale? Lo que nos muestra aquí en estas imágenes son imágenes de validación, ¿vale? Utiliza un 10% de las imágenes que yo, ¿vale? que le he proporcionado al principio. Y ahora estaríamos empezando la fase 2, ¿de acuerdo? De entrenar. Cuando llegue a un número concreto de iteraciones, ¿vale? Me va a marcar ya aquí a un número, un checkpoint, ¿vale? Con un coeficiente de similaridad, ¿vale? Que ya podré grabar y utilizar como primera red neuronal para probar si quiero, ¿vale? Siempre puedo decirle que lo escriba en cualquier momento con este icono de aquí, ¿vale? Y este es el proceso del step 2. Entonces, por ejemplo, digamos que ya me parece que está suficientemente algo, de hecho está 1, ¿vale? Lo selecciono y le digo que voy a guardarlo como una red neuronal, ¿vale? Y le digo save. Esto lo puedo pausar, ¿vale? Y ya tendría mi algoritmo creado. Y si me voy al Deep Learning, voy a ver que es el último, que es este de aquí, ¿vale? Aquí veis que tengo una lista muy larga de redes neuronales, ¿vale? Y que estas 4 son las que vienen por defecto, ¿vale? Y ya solo nos quedaría, por ejemplo, abrir cualquiera de las imágenes, voy a eliminarlas. Sí. Voy a escoger la red neuronal. Y en este caso... Y aquí tengo una detección de núcleos bastante perfecta. Hasta, por ejemplo, estos que están, digamos, difíciles de detectar por las condiciones de la imagen. ¿Vale? Esta es la previsualización, que si yo lo veo bien le doy a OK. Y simplemente le digo que count and measure. Y diríamos que aquí tendría mis núcleos detectados. Si los voy seleccionando me marca en la lista cuáles son. Puedo escoger, tengo seleccionado Object Class, Mean Diameter y esto que es un Gray Intensity Value, que en una imagen de color no tiene sentido.
no sé, voy a añadir el área, por ejemplo, y, no lo sé, y la esfericidad, que es otro parámetro interesante a veces. Le doy a OK y ya digamos que las columnas que tengo ya han cambiado y son con las de los parámetros que a mí me interesan. Luego tengo la siguiente pestaña, se trata de un filtro, ¿vale? Puedo filtrar, por ejemplo, por área, si me está detectando algunos puntos, algunos píxeles porque tienen intensidad o algún error, podría crear un filtro aquí, ¿vale? Con un mínimo y un máximo y aplicarlo con este embudo, este icono de aquí. ¿Vale? Lo que me preguntaba antes, por ejemplo, podría seleccionar este objeto y decirle que esto no es un núcleo, que se ha equivocado. Digamos que la lista se actualizaría. Esto es para dividir, ¿vale? Manualmente. Perdón. Y ya estaríamos en más allá de la tercera parte, ¿no? Que es ya pues, trabajar con nuestra detección y con nuestros resultados. Y aquí, bueno, hasta aquí el ejemplo para que veáis cómo es el proceso de crear, digamos, el algoritmo. ¿Vale? Entonces os puedo, por ejemplo, enseñar aquí, en esta imagen simplemente la he abierto para enseñaros cómo funciona la red neuronal que viene por defecto con el software. En este caso es importante también, voy a usar, por ejemplo, la de núcleos. ¿Vale? Y veis que bueno, funciona bastante bien, ¿vale? Esta es la que viene general, ¿vale? Hasta en este caso, ¿vale? Que quedan aquí un poco en un plano más inferior y que no se ve muy claro si son uno o dos, pues es capaz de distinguirlo y explicarlo. Este no lo detecta, no sé muy bien, ¿vale? Pero lo podríamos añadir luego. O podríamos probar con la de núcleo. Y en este caso sí la detecta. ¿Vale? Aquí también le daríamos OK y le daríamos a Content Measure para que nos sacara la lista otra vez. Este es otro ejemplo con la imagen de núcleos en DAPI para que veáis la que ya viene. Otro ejemplo, este sería el del Ki67 que habéis visto en la presentación. En este caso voy a hacer un crop para que veáis también un poco lo que sería una clasificación. Mira, voy a hacer crop and new image. Voy a confirmar. Ahora tengo esta imagen un poco más pequeña. Voy a escoger la red neuronal del Ki67. Y aquí vemos la segmentación que nos está haciendo con un preview. Le voy a decir que OK. Aquí, antes de darle a Content Measure, voy a decirle, voy a ir al Probability Layer Segmentation y voy a decirle, por ejemplo, que estas son las negativas. ¿Vale?
y que estas son las positivas. Porque aquí ya tengo dos clases y va bien que el software... Y ahora sí le voy a decir count and measure. Y aquí ya tendría muy claramente las dos clases. El object count, tengo 5.976 de negativas y 908 de positivas. Esto sería un 14% de positividad en esta región. ¿Vale? Tengo un histograma. Aquí pongo object count y así tengo los números totales. Y aquí, en este caso, quiero agruparlo por clases. Y aquí tengo toda la lista completa que si bajo, digamos que después de las negativas vendrán las positivas. Que aquí está la lista completísima. Lo mismo, me mantiene siempre los parámetros que he usado en el anterior análisis, pero con este icono, Select Object Measurements, yo puedo escoger cualquier parámetro de estos que me interese. Muy importante que en imágenes de fluorescencia puedo añadir un parámetro que es la intensidad de los distintos canales, con lo cual pues puedo cuantificar, ¿no? Que sería este parámetro de aquí. Puedo escoger máxima, media o sumatorio y puedo escoger el canal aquí. Esto evidentemente hay que cogerlo cuando estamos en imágenes de, pues, con 2 o 3 canales, ¿vale? Pero es un parámetro muy importante que creo que os puede ayudar en los experimentos, ¿vale? Y otra cosa que hay que mencionar es que esto no está restringido a imágenes de Olympus. Nosotros tenemos nuestro propio formato que es el .bsi, pero digamos que toda la solución y todo el workflow que habéis visto hasta ahora, digamos que se puede hacer con imágenes TIFF. ¿De acuerdo? El formato TIFF trabaja igual. O sea que si tenéis imágenes de un microscopio Leica o de cualquier otra marca o que sean TIFF por la razón que sea, podéis trabajar igualmente con esta solución. ¿De acuerdo? También es importante. Entonces, no sé si queréis preguntar o algo. Hasta aquí. O sigo un poco con algún ejemplo más. Elisa, hay una pregunta de Alejandro González García. Sí. Hola. Hola. Mira, es que me perdí un poco de la parte del principio, pero Sí. ¿hay opción de identificar núcleos, identificar el borde de la membrana, seleccionar solo lo que es citoplasma y medir a partir de ahí la intensidad? Se selecciona solo... En imagen por ejemplo, un microscopio de fluorescencia. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, tienes marcados los núcleos y tienes marcado todo lo que es citoplasma, pues, por ejemplo, microtúbulos o lo que sea. Vale. Y Sí, yo lo que haría es ir a crear un algoritmo con una clase que fuera el citoplasma, una el núcleo, por ejemplo, en verde, y la 3 el background. Y ahora es una imagen de campo claro y contraste de fases con los núcleos, pero por ejemplo yo, clase 1, intentaría pintar solo el citoplasma como una sola clase. Por ejemplo, espera, que ahora borraré lo del medio. O aquí, más que nada, le diría que esto es el núcleo. ¿Esto te serviría una detección de este tipo? sí, más o menos es en serio. Sí, o sea, deberías, no sé cómo son tus imágenes exactamente, pero al final serían 2 clases, ¿vale? Núcleo, citoplasma y luego el background, sobre todo, decirle que, bueno, pues todo lo que está incluido, ¿vale? No, ¿vale? O, por ejemplo, ir haciendo este tipo de anotación que serían clase 1, o sea, núcleo, citoplasma y background.
No le cambio el nombre ahora porque, bueno, podemos hacerlo, pero... Y cuando tuviera al menos 10, 15 imágenes anotadas, Deep Learning, New Training, añadir esas imágenes y ver cómo funciona. Pero posible es perfectamente posible. ¿Vale? Ok. Si hacéis pruebas de estas, comentaba antes con Lucía, muy concretas y os veis, yo sé que esto no es fácil y a veces pues si es las primeras veces que lo usas pues puedes tener dudas. Tomadme la palabra de que podemos hacer conexiones de 40 minutos a lo mejor cuando estáis poniendo a punto alguna red neuronal o estáis empezando. Podemos, pues de la misma manera que ahora pues yo comparto pantalla, puedo coger el control con un TeamViewer o de cualquier manera y os podemos dar soporte en ese sentido, ¿vale? Nos interesa muchísimo que ayudaros en esto porque es muy potente, pero entendemos que puede ser difícil empezar a sacarle partido. Pero bueno, tenemos clientes ya que trabajan muchísimo con esto. Tenemos un cliente, por ejemplo, de Parkinson que está detectando 4 tipos de neuronas distintas en sus imágenes. Bueno, varias cosas. Perdonad. ¿Cómo lo verías una detección de este tipo? Bien, la idea sería poder identificar la intensidad de señal de pues, receptores de membrana Vale, o señal en entonces, el citoplasma de... en tu caso serían imágenes de fluorescencia, por ejemplo. Entonces, Sí, sí. cuando tuviéramos toda la lista de los objetos detectados, en la lista tendríamos que añadir sobre todo este parámetro, ¿vale? Del canal 1, canal 2 y canal 3. Entonces, por ejemplo, de la detección de citoplasmas, tú podrías ver la intensidad del canal concreto, por ejemplo. Lo añadiríamos como una columna, ¿vale? Le damos OK. Y tendríamos aquí, no sé si lo veis, la columna del canal 1, ¿no? De la máxima intensidad del canal 1 en cada objeto. ¿Vale? Para muchas cosas os pueden servir las redes que ya están incluidas. Yo recuerdo por ejemplo, algunas fotos ya del CIMUS. Quería sacar por ejemplo, no sé si en alguna de estas creo recordar que si procesábamos con la red neuronal de núcleos teníamos una segmentación bastante buena, aunque en este caso la imagen no es... No hay un problema de la calibración. No en este caso. Bueno, recuerdo trabajar con estas redes neuronales con imágenes propias del centro y el resultado era bastante bueno al final. ¿Qué más? Os puedo enseñar un ejemplo también. ¿Dónde está?
Este es el ejemplo con el que hicimos la red neuronal de detectar islotes pancreáticos, ¿de acuerdo? Aquí en la parte de Training Labels veis que hay la clase de islotes y el background, ¿vale? Que es lo que siempre os comento. Islotes están en rojo y el background en verde, ¿vale? Perdón, que hemos seleccionado el... ¿Vale? En este caso, pues en algunas estructuras se las marcó específicamente como que no las, para que no las confundiera, ¿vale? Con los islotes, ¿de acuerdo? Esto es el mismo ejemplo que habéis visto antes, ¿de acuerdo? Aquí más anotaciones, ¿vale? Que se usaron, ¿vale? Lo mismo, los islotes en rojo y en verde, pues el background. ¿Vale? Y la potencia de la solución es esto, que no solo detecta objetos únicos, sino que podemos enseñarle a detectar estructuras. Y en este caso, para que veáis cómo funciona, vamos a abrir una imagen cropeada y vamos a aplicar... A ver si la tengo aquí. Tengo que cargarla. Vale, las redes neuronales se pueden compartir, ¿vale? Esto creo que es porque la versión de software se acaba de actualizar y hay un problema de compatibilidad. Disculpad. ¿Vale? Porque este ejemplo no os lo puedo enseñar. ¿Vale? Pero bueno, habéis visto algunos ejemplos completos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? Hola Elisa, Lucía. Hola Lucía. Mira, yo sí tengo una duda, por ejemplo, si yo estuviera interesada en contar la media de fluorescencia en una imagen de un marcaje verde, por ejemplo, y quisiera después hacer una comparativa con otra foto, la media, estoy pensando, por ejemplo, en un paciente en control sano y un paciente con patológico. La salida de datos, ¿podría hacer una comparativa en Excel o el propio software haría alguna comparativa? Sí, perdonad que se me ha colado. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Que tengo ya la lista que le he dado al Content Measure, tengo estas dos iconas de aquí, que es Export to Workbook o Export to Excel. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, voy a ponerme en la del X67, que es más... Aquí, que tiene dos clases y veis... Lo puedo exportar a Excel. Le voy a decir... Esto. ¿Vale? Siempre se crea un Excel con dos pestañas, ¿vale? Una con toda la lista, ¿de acuerdo?
y la otra con los, si tengo distintas clases me hace el resumen, ¿de acuerdo? Y luego la verdad es que es fácil trabajar en Excel, todos estamos familiarizados y esta es la salida de datos que se ofrece. De acuerdo, era eso solo, muchas gracias. Vale, si no hay licencias de Excel, tenemos la opción de Workbook. Ah, perdón. Tenemos, perdona Elisa, en el chat también una duda de Beatriz García. Vale, ¿la leo? A ver. Ujú. Vale, yo tendría una duda con el ejemplo de los islotes. Puede detectarlos, pero podría también ver el grado de... Espera. El grado de infiltración. ¿Qué diferencia tiene estos islotes con distinto grado de infiltración? Beatriz, si puedes abrirte el micro. Hola. Hola. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muestras de animales diabéticos, entonces miramos la insulitis mirando los islotes. Y cuando el estado del animal es más severo, se produce una infiltración en los islotes y nosotros lo vemos con hematoxilina y eosina, con una tinción. Entonces el islote comienza a cambiar de a lo mejor un color más rosita a volverse más morado, más oscuro por la infiltración de otras células. Vale, entonces si lo he entendido bien, tú querrías detectar islotes pancreáticos con más grado de infiltración, o sea que empiezan a tener esta color más rosita y otro... Lo ideal es poder como crear clases dependiendo del nivel de infiltración y que él me diga cuánto hay de cada tipo. Exacto, sí, es posible. Tendrías, pero en lugar de, como en esta que veis que hay solo un... en este caso, veis que solo hemos creado islotes y background. Sí. En tu caso serían islotes con grado tal, otra con lo mismo, islotes grado tal, o sea, con un distinto nombre, ¿vale? Tendríamos aquí otra islotes 2, ¿no? Ah, perdón. Vale, y espera que esta la voy a subir arriba, que siempre me gusta tener el background abajo. Vale, islotes 2, podrías hasta tener islotes 3, ¿vale? Y si tú eres capaz de anotar y marcar para que él aprenda esas diferencias, pues no habría problema. En principio lo debería de hacer. Y entonces aquí en Class Measurements, en lugar de clase o negativas positivas o clase 1, clase 2, tendrías islotes tal, islotes tal, islotes tal, y de cada clase tendrías object code, que sería el número de cada uno, y simplemente pues exporta. Bueno, vale, entonces podría meterle como un parámetro que directamente de la superficie del islote, pues si el 50% está ocupado o ha cambiado la coloración, que me lo clasifique. Pero esto se lo dices tú marcándolo al principio en tus imágenes. Marcándolo al principio, vale. Sí, vale, clasificando y creando luego aquí en la pestaña de Deep Learning, New Training, le cargas las imágenes que has anotado, ¿vale? Repasamos el workflow principal, que sé que es complejo, y entonces tendríamos en nuestra lista de algoritmos, o sea, cuando yo voy a Process Deep Learning Apply, aquí en esta lista tendría esta red neuronal de tipos de islotes. La escogería, tendría mi preview y ya iría a la detección. Vale. Pero sí, es una prueba, de hecho os animo a hacerlo y que si queréis, cuando empezáis, podemos estar, o sea, os puedo dar un poco de soporte, aunque sea media hora, un rato estando juntamente, que sea online. O sea, por favor, lo podemos hacer, ¿vale? Vale, sí, de hecho tenemos cortes y estamos empezando ahora a ponerlo a punto y nos vendría muy bien empezar bien desde el principio. Sí, porque yo entiendo
que sí, que ahora tenéis una idea general, pero sé que cuesta ponerse a ello, ¿vale? Pero sí que os animo a usarlo y a probarlo porque os puede sorprender el resultado. Realmente es verdad que hay una parte tediosa al principio, porque es verdad que pintar pues es un poco cansado, ¿vale? Tienes que estar un poco, ¿sabes? Pues tienes que dedicarle algunas horas, pero la verdad es que luego es muy agradecido. Bueno, pues muchas gracias. De nada, de estandarización en tus resultados, ¿vale? De nada. Vale. Pues, ¿qué más? He dicho lo que puedes trabajar con imágenes TIFF, que esto también es importante. ¿Vale? Antes de acabar, os comento, ya que estamos hablando del tema de las anotaciones y os estoy diciendo que es un poco lo más complejo, ¿vale? Os voy a enseñar bueno, una opción, digamos, que puede facilitar este paso, ¿vale? Que está incorporada también en la última versión. En la pestaña de Count and Measure, aquí en la parte de detección, yo sigo teniendo mis métodos tradicionales de detectar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tengo un automatic threshold, ¿vale? Que me puede... Ahora, ¿vale? ¿Vale? Que me puede detectar, sobre todo si tengo marcaje fluorescencia, ¿vale? A detectar los núcleos, ¿vale? Esto sería el método convencional por intensidades, ¿de acuerdo? O el manual threshold, si es un poco más complicado, ¿vale? Cojo la pipeta y le digo que esto es DAPI y me marque los... Espera, voy a cambiar el color para que se vea mejor. ¿Vale? Por ejemplo, y le digo que vale. Y entonces en la pestaña de Training Labels le puedo decir que me importe las máscaras creadas con este manual threshold, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque casi dependiendo de qué estructura, pues puedo importar, digamos, estas máscaras de la segmentación, digamos, más convencional. ¿Vale? Esta es una de las herramientas, ¿vale? Import Detected Objects, ¿vale? Como máscara, como Training Label. Es una de las herramientas que está disponible en esta pestaña, ¿vale? Que también es importante. Y creo que, bueno, que por mi parte, si queréis discutir algo, pues tenemos 5 minutos, pero digamos que ya la visión general que queríamos daros, pues es esta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Elisa? Elisa, puedes revisar el chat, no sé si te han escrito a ti Sí, directamente. lo tengo abierto, estoy mirando, pero no veo. El último mensaje es del Beatriz. ¿Vale? Bueno, de todas entonces, maneras, sí, que pueden escribirme, que podemos organizar reuniones, aunque sean online y no muy largas, para dar soporte con esta solución, porque nos interesa a todos. Y ya está ahí. Muchas gracias. Creo que ha habido bastante participación y muchas gracias a todos. vale, muchas gracias a ti, Elisa. Entonces lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Y si tienen dudas, que se pongan en contacto contigo o con Lucía, que
Sí, que hable contigo. Vale, de bueno, acuerdo. muchísimas Hasta luego. gracias. A vosotros, hasta luego. Un Gracias. saludo. Chao. Hasta luego, adiós.